¿Sabían ustedes que la razón por la que yo puedo escribir con este lápiz es el mismo principio detrás de una línea de investigación en materiales superconductores? Así es, resulta que este lápiz está hecho de grafito. El grafito es un arreglo tridimensional de átomos de carbono, los cuales están distribuidos de forma hexagonal. En 2010, los científicos rusos Andrei Geim y Konstantin Novoseliov encontraron una técnica para separar estas capas del grafito en algo que conocemos como el grafeno. Ellos básicamente lo que hacían es que cogían cinta y iban pegando al grafito y cada una de estas cintas era solamente capaz de adherir una capa de grafeno. Tan fácil como cuando uno separa este queso de su bloque completo, de su estructura tridimensional. El día de hoy vengo a explicar un poco el trabajo de Eric Suárez Morel, profesor auxiliar de la Universidad Técnico Federico Santa María y doctor en ciencias de la misma universidad. Este profesor estudia la física del estado sólido, en particular las propiedades electrónicas y ópticas de materiales en 2D. Y claro está, el principal material en 2D, o por lo menos el más famoso, es el grafeno. Antes de comenzar, explicaremos un par de cosas sobre el grafeno. Entonces, digamos que acá tenemos dos capas de grafeno. Los átomos de carbono en una capa están unidos por enlaces covalentes, por lo que hace que sea difícil de separarlos. Sin embargo, entre capa y capa, los enlaces químicos son mucho más débiles, lo cual hace que sea mucho más fácil su separación. Es decir, que de dos capas de grafeno podemos pasar a una y viceversa de forma muy sencilla. Una de las cosas que suscitó el interés del doctor Eric Suárez por la investigación de dos capas de grafeno fue que un día estaba observando estas dos capas de grafeno a través de un microscopio de efecto túnel. El microscopio reflejaba manchas blancas que supuestamente deberían indicar dónde están los electrones mucho más separadas que la distancia teórica entre átomos. Esto llevó a concluir al doctor Eric Suárez y a sus colegas que estaba pasando un fenómeno de patrones de Moiré. Los patrones de Moiré son una ilusión óptica en la que al tener estructuras cíclicas o patrones rotados un poco, se observan diferentes patrones que no estaban originalmente, ¿sí? Algo similar a esto. Resulta que las capas de grafeno también son muy susceptibles a esta orientación espacial y a esta rotación. Por ejemplo, acá tenemos dos diferentes configuraciones en las que podemos tener estas capas de grafeno. Una es con los centros alineados, es decir, que estén exactamente superpuestas, lo que se conoce como el AA stacking. Y la otra es que los centros estén un poco desfasados, es decir, que una punta esté en el centro de la otra, lo cual se conoce como A-B stacking. Estas dos diferentes configuraciones del grafeno dan lugar a muy distintas propiedades electrónicas y ópticas, lo cual hace que estudiar grafeno sea algo tan interesante para muchas áreas de la física. Así pues, el doctor Suárez se empeñó a estudiar la bicapa de grafeno en aras de buscar la superconductividad. Lo que queremos es que la energía de esta configuración sea de carácter horizontal. Esto implicará que las velocidades de los electrones, que son fermiones, se comporte tan bajita que sean susceptibles a cualquier diferencia de potencial y así moverse generando superconductividad. Esto corresponde a los avances de un grupo de investigación entre los cuales está Pablo Jarillo del Instituto Massachusetts de Tecnología, en los que observaron que a ciertos ángulos específicos de estos patrones de Moiré, de estas alineaciones de las capas de grafeno, encontraban superconductividad. A este ángulo lo denominaron como el ángulo mágico. En general, no es solo la superconductividad, lo cual ocurre a un ángulo de rotación específica, sino que la investigación del doctor Suárez también concluyó que había cierto ángulo crítico en el que al rotar estas láminas de grafeno, los electrones se comportaban de una manera o se comportaban de otra manera. Uno de los principales retos, claro está, es cómo lograr rotar estas capas que son tan delgadas que no se pueden manipular fácilmente por ningún objeto. Si tenemos dos galletas separadas y las ponemos juntas, es difícil lograr la correcta alineación que buscamos. Buscamos, pues en principio,
un stacking AA para luego empezar a rotar esto, ¿cierto? Entonces es difícil encontrar esta alineación correcta. Lo que hacía entonces el doctor fue que partía cada capa por la mitad y las doblaba de tal manera que ya de entrada estuvieran alineadas. Después de esto ya era mucho más fácil efectuar la rotación deseada para así investigar qué pasaba con la estructura, con las propiedades electrónicas y las propiedades ópticas del grafeno. Todavía hay un amplio campo de lo que se puede hacer estudiando el grafeno. Una de las cosas es una cosa que se llama nanotubos, tener una estructura cilíndrica de este grafeno y colapsarla de tal manera que casi que sea unidimensional. Muchas gracias y la próxima vez que estén escribiendo con lápices los invito a pensar en la superconductividad y los diferentes campos de investigación en esta rama.